Esta historia nos la manda de igual manera un seguidor de aquí de la página. Y bueno, él nos cuenta que él trabajaba aquí en la ciudad de Reynosa, en una colonia de allá de la salida que se llama El Campanario. En aquel tiempo estaban haciendo fraccionamientos nuevos, había ampliación de la colonia. Y pues él pidió trabajo ahí en esta obra, se acercó a las personas encargadas y pues consiguió el empleo. Y dice que él empezó a laborar con normalidad en esa semana. Esto pues obviamente la colonia, él indica que estaba cerca de las brechas del camino donde pues ya hay puro monte. Y él tenía que cruzar un caminito de esta brecha para llegar a la avenida que estaba pavimentada donde pasaba la pecera, para irse a su casa, esto ya en la tarde noche. Ya cuando ellos salían ya estaba oscuro. Y cuenta que una de estas noches, ya en camino para irse a descansar, pues obviamente agarró esta ruta donde tenía que pasar por aquella brecha. Y dice que en un momento empezó a escuchar pasos detrás de él. Dice que en ese momento volteó para atrás a ver qué era lo que lo venía siguiendo, si era alguna otra persona de la obra, algún trabajador que pues viniera también por la misma ruta, algún local, pero no había absolutamente nada. Entonces volteó, se detuvo un momento y continuó su marcha. Lo ignoró. Pero más adelante sintió que le jalaron el pantalón de la parte de los tobillos. Entonces él se detiene y voltea hacia abajo para ver qué es lo que lo había sujetado, si era una rama, algún fierro que estuviera ahí con el que se hubiera atorado su pantalón, pero no había nada. Entonces se le empieza a hacer extraño, apresura el paso, inmediatamente sale a la avenida. Y bueno, pues esa vez tomó su pecera, llegó a su casa con normalidad, pero pues se quedó con eso, pensando en lo que le había pasado. Y al siguiente día, pues regresa normal a trabajar, pero cuál va siendo su sorpresa, que otra vez, esa noche ya en la salida, pues tuvo que volver a retomar este camino. Y dice que pasa exactamente lo mismo. Empezó a escuchar cómo venían estos pasos, pero ahora no solo le agarraron el pantalón de la parte del chamorro, sino que le pusieron la mano en el hombro. Y al momento que él siente esta mano en el hombro y voltea, escucha en la oscuridad, en aquella vegetación que estaba ahí seca, una voz que le dice, ayúdame. Entonces en ese instante, él voltea y se queda pues en estado de shock frío, no se mueve. Y rápidamente reacciona y empieza a correr hacia la avenida. Y bueno, pues esa noche dice que llegó a su casa, pero pues ya estaba un poco nervioso por lo que le había pasado. Se dispone a dormir y al día siguiente, llegando, con pena y todo, se dirige al maestro de la obra y le cuenta lo que le había pasado. Y le dice que espera que no lo juzgue como un loco, pero que en 2 ocasiones le había pasado este suceso, lo que les acabo de contar, y que pues estaba muy asustado. Pero lo que más le impacta a este muchacho es la reacción del maestro albañil, del encargado, que le dice, ay muchacho, dice, esto es muy normal. Dice, mira, lo que pasa es que tú no habías entrado todavía cuando sucedió esto, pero hace un par de semanas atrás. Ahí llegaron camionetas de la gente que pues trabaja para el CEO del lado oscuro y dejaron una persona ahí y la desvivieron. Y ya en la mañana que nosotros llegamos, pues estaban las camionetas de Semefo y las autoridades haciendo levantamiento. Dice, pero no te preocupes, dice, eso es muy normal. Mira, dice, te voy a dar un consejo. Lo que puedes hacer es que vayas a comprar una veladora y antes de que te vayas, se la prendas, se la dejes ahí, y le reces un Padre Nuestro y te vas. Dice, con eso te va a dejar de molestar. Entonces él se quedó impactado con lo que le dijo, pero en ese momento fue y en la hora de la comida fue a comprar la veladora y pues se dispuso a hacerlo, dijo, lo voy a hacer. Llega la tarde noche ya para irse a su casa y se encamina, se arma de valor, se encamina hacia la brecha, prende la veladora ahí en el lugar donde le dijeron que estaba esta persona desvivida, le reza un Padre Nuestro y le dice, esto es lo único que puedo hacer por ti, yo ya no te puedo ayudar. Espero me dejes en paz. Terminando de decir esas palabras y él cuenta que esto es real, del monte de aquella vegetación seca, escuchó una voz que le dijo gracias. Dice que a él eso lo impactó tanto que hasta el día de hoy, hasta la fecha de hoy, sigue viviendo en esa colonia y cada año él va y le pone una veladora a aquella persona que vive en ese lugar. Bueno, mi historia es un poco cortita. Resulta que mi esposo es operador de trailers, o sea, es trailero en pocas palabras, pero él trabaja en la mayoría del tiempo en Estados Unidos y a veces tiene que hacer trayectos muy largos. Por ejemplo, esta historia es un viaje desde Tijuana hasta lo que es la ciudad de Texas, en Estados Unidos.
Esto sucedió más o menos hace como unos 3 meses, 4 meses, y resulta que él, para llegar allá, son más o menos casi día y medio o 2 días del recorrido desde San Diego hasta lo que es la parte de Texas en Estados Unidos. Entonces va él, hace su viaje, hace la entrega de la caja y ya de regreso me comenta que más o menos venía saliendo tenía como unas 2 horas que había salido de Texas y venía pasando por lo que es la gran parte del desierto de Arizona, de aquel lado. Entonces, pues ya me comenta él que viene en el camión, viene manejando y se le ocurre poner un playlist de música, pues para perder el tiempo en lo que pasaba por una zona que es muy conocida en el aspecto de que es mucho desierto. Entonces dice que su playlist lo tiene a que dura más o menos como 1 hora 10 minutos. Lo activa y para esto él en el camión trae lo que es su celular, trae el celular de la empresa y trae un GPS. Y en algún dado caso que a él le dejara de funcionar algún dispositivo digital, trae un reloj que no es digital, lo trae en el camión. Entonces trae 4 relojes. Me comenta él que voltea a ver la hora y más o menos son como entre 9:10, 9:15 y dice, perfecto, en lo que paso este trayecto tan solo, pues me distraigo. ¿Cuál va siendo su sorpresa? Que dice que él se agarró a manejar y cantar y escuchar las canciones y dice que mientras iba en el trayecto se percató que en ningún punto del camino se había topado algún carro de regreso o algún compañero operador, o sea, otro tráiler que le pasara por un lado o cerca de él. Y esto se le hace muy extraño. Cuando él voltea a ver, se da cuenta que su playlist se acaba de terminar y la última canción la acaba de terminar de escuchar. Voltea a ver a todos sus relojes y efectivamente la hora eran exactamente las 9:15, más o menos cuando él había iniciado el trayecto. Posteriormente a eso, dice que él se quedó así como, bueno, él tiene 17 años de experiencia de manejando trailers y ha recorrido toda la República Mexicana, incluso ha ido hasta Guatemala. Y entonces en eso me entra la llamada a mí y me dice, amor, por favor revisa la hora. Y yo así de que, pues amor, son las 9:16, 9:18 más o menos tenía la llamada. Y me dice, es que no puede ser. Y me comienza a contar esta historia. Y me dice, recorrí tanto camino como para poder haber avanzado. Me dijo, además la música, terminé de escuchar el playlist de 1 hora. O sea, y no avancé. Y para esto, o sea, yo ya le dije, tranquilízate, él cree mucho en Dios. Y me comentó que se puso a hacer una oración. Inmediatamente cuando él se percató de todo esto y me llama, me dice, mira, ya veo carros, más adelantito hay pueblo, me comienzo a ver luces. Pero a toda esta conclusión de esta historia, nosotros nos pusimos a investigar en internet y resulta que esa carretera por la que él iba pasando tiene una historia en Estados Unidos de que ha habido accidentes o incluso personas que en el camino se han perdido y no se dan explicación de cómo se han perdido. Entonces, pues, se perdió en el tiempo, fue una parte por la que pasó, hasta la fecha no sabemos qué pasó, pero pues es una historia un poco escalofriante y que va a quedar en la memoria de nosotros. Ahorita que mencionó a los nahuales, me acordé de una familia. Ella se llamaba Chevita, así le decían. Era una señora que pues nunca tuvo hijos y ya era grande, entonces se la trajeron a la casa de mi abuela. Era hermana o prima de mi abuelita, pero era familiar. Entonces dice mi mamá, nos cuenta que la señora ya estaba grande y pues no se podía mover, entonces pues ya era una señora pues adulto mayor, ellas la movían, la ayudaban para levantarse y bueno, la señora le contó a mi abuelo, todos ellos pues ya no están en este plano, pero bueno, le contó a mi abuelo esta señora que ella era, bueno, le decía arte, que ella tenía su arte o nahual, así se decía en la Costa Chica, así se dice. Entonces
ella le dijo que le iba a salir. Mi abuelo pues trabajaba en el campo. Entonces mi abuelo pues la tiró de la loca. Esta señora ya está grande, no sabe lo que dice. En eso me cuenta mi mamá, y mi abuelito también me lo contó cuando yo estaba chiquita, que él estaba limpiando la huerta y en eso le salió un animal que era como un gato, pero era un gato grande, no era un gato normal, y que nada más lo estaba viendo. Y él pues le dio miedo, se subió a su caballo y se vino a la casa de mi abuelita. Llegó a la casa y se sentó en el sillón. Entonces ya dice mi mamá que mi abuelo estaba serio y que le preguntaron que si iba a comer y dijo que sí. Cuando se sienta él en el comedor, la señora, bueno, mi abuela Chevita, le dijo que qué tal, le empezó a preguntar que qué tal su día, y ya mi abuelo le contestaba con monosílabos, estuvo bien, ahí así. Entonces le dijo, te vi cortando el monte en la huerta, me tuviste miedo. Y ya mi abuelo nada más se quedó serio, dice, te dije que te iba a salir. Y ya mi abuelo nada más dejó de comer y se quitó de la mesa, entonces, y se fue otra vez al sillón. Y ya entonces le contó a mi mamá y a mi abuelita que en efecto le había salido un animal y que cómo era que la señora sabía. Y la señora le dijo después, yo te dije que te iba a salir, te dije que tenía mi arte. Y la señora, me dice mi mamá, que tenía una mirada pues sí muy muy penetrante. Y ya pues la señora después se desvivió de adulto mayor. O sea, ya la encontraron ahí en la casa, pero sí le salió a mi abuelito. Y mi abuelito dijo que sí, era ella. Y que pues era la única que sabía, porque mi abuelo nunca contaba lo que hacía en la huerta. Y las huertas están lejos, muy muy lejos de hecho de las casas.